Estamos de nuevo. Nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar el día de hoy la práctica número 7 titulada Divisor de tensión. El objetivo principal de esta práctica tenemos que comprobar el funcionamiento de la técnica del método analítico de divisor de tensión. Relaciones teóricas. El divisor de tensión es el que divide la tensión de entrada en otras dos diferentes y más las salidas. El divisor de tensión es uno de los más usados en eléctrica y electrónica. Se utiliza para muchos fines, pero en electrónica digital es muy útil a la hora de ajustar entre componentes. Como sabemos, la regla del divisor de tensión solo se puede usar en circuito serie y es ahí donde se basa el principio del funcionamiento de esta ley, ya que como sabemos en un circuito serie la tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada elemento del circuito. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff, podemos despejar y así es como queda la fórmula del divisor de tensión. De 27, 47, 56, 68, 100, 120 y 150 ohms a un watt. Una fuente, unas pinzas, caimanes para conexión, cable para conexión a proto, eh, un protoboard y por último un multímetro digital. En esta parte procedimos a armar el circuito mostrado en el diagrama en la protoboard. Esta parte de la práctica fue donde procedimos a armar el circuito siguiente en la protoboard. Como podemos ver, consta de una fuente de alimentación de 9 volts y 5 resistencias en serie de diferentes valores. A continuación procedimos a hacer los cálculos de manera analíticamente del circuito para así obtener la tensión en cada uno de los resistores. Esta parte la hicimos usando la fórmula de divisor de tensión, la cual es voltaje en la resistencia que queremos encontrar es igual a la tensión total por la resistencia que queremos encontrar, todo esto dividido entre la suma de las resistencias. La fórmula la usamos 5 veces en cada uno de los resistores para así poder encontrar su tensión. Y como sabemos, en un circuito serie la tensión total es la suma de las tensiones en cada uno de los elementos del circuito, y por eso es corroboramos sumando cada una de las tensiones de los resistores y nos dio 8.99, que es muy parecido a 9. En la práctica donde procedimos a hacer el circuito de manera numérica, es decir, realizarlo en el software simulador llamado Multisim, para así comprobar los valores. Y como pudimos saber, nos dan valores muy parecidos a los obtenidos en la práctica al desarrollarla físicamente. En esta parte, la tabla de resultados es muy útil para comparar más rápidamente los resultados,
y ver que estos son muy parecidos todos. En los que podemos confiarnos un poco más en los analíticos, ya que en los de manera experimental puede haber un pequeñito error por la falla de una pequeña caída de tensión. En el circuito número 2 está conformado por 6 resistencias y una fuente de alimentación. Como sabemos, el divisor de tensión solo se puede usar en circuitos resistivos en serie. Es por eso que las resistencias en paralelo las tuvimos que reducir y hacer un circuito equivalente que todas las resistencias quedaran en serie. En esta tabla de resultados número 2 podemos ver cómo realizamos de manera correcta la práctica, ya que todos los resultados se parecen. Es como podemos comparar los resultados de manera experimental y analíticamente. Bueno, como complemento teórico, el día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es el osciloscopio y un poco de su funcionamiento. Bueno, primero les voy a hablar un poco de su concepto básico. Este dice que es un aparato que sirve para registrar oscilaciones de ondas y mostrarlas en una pantalla. Es de ahí donde viene el concepto de nombre de osciloscopio. Bueno, este es un concepto básico, pero les voy a hablar uno más a detalle. Un osciloscopio es un instrumento de visualización de señales eléctricas que varían con el tiempo. Es muy usado en la electrónica de señal junto a un analizador de espectro. Presentan los valores de la onda en dos ejes conocidos como X y Y. La X es en el eje horizontal y representa los tiempos. El eje de la Y es de manera vertical y esta representa las tensiones de la onda. Y como les había dicho, estas ondas las representa en una pantalla. A la pantalla y la imagen donde está la onda se llama oscilograma. Y bueno, también les voy a hablar un poco de su clasificación. Estos se dividen en dos según su comportamiento o su funcionamiento interno. Estos son un osciloscopio digital o un osciloscopio analógico. Ahora muy comúnmente solo se usan los osciloscopios digitales, ya que te muestran una mayor precisión a la hora de mostrar la onda. Pero tampoco podemos descartar los osciloscopios analógicos, ya que fueron estos los con los que empezaron los osciloscopios y hay lugares donde aún se usan. Como los dije, el comportamiento y funcionamiento de un osciloscopio es muy básico, y este se basa de la siguiente manera. Se conecta a la fuente de alimentación. Después el osciloscopio tiene una entrada para que reciba las señales externas de un circuito o de un aparato a medir. Después pasan por un amplificador y un rectificador para mejorar la onda. Después de esto es donde se proyecta la imagen en la pantalla. En esta práctica número 7 vimos divisores de tensión. Eh, fu- fue, Se nos dificultó mucho en el circuito número 1, pero mediante la maestra nos fue explicando ya en el número 2, en el circuito número 2, se nos fue haciendo más fácil comparar nuestras soluciones experimentales y analíticas. En conclusión, en esta práctica, divisores de tensión son muy útiles para solucionar las necesidades de los circuitos eléctricos en puntos donde se necesita el valor de la tensión, y teniendo la ley de Kirchhoff se puede solucionar de una manera más fácil el análisis. Conclusiones de esta práctica, yo quiero destacar que el método de divisor de tensión se me hizo muy fácil y muy útil.
ya que te facilita a la hora de resolver los circuitos eléctricos, ya que como es en serie muchas veces te facilita y no tienes que encontrar el circuito equivalente y así reducirlo para encontrar la tensión y la corriente total, ya que como lo dice el método es divisor de tensión y este no maneja corriente, por lo que si tienes un circuito en serie es mucho más fácil usarlo a utilizar la ley de Ohm. Y esto es lo que pudimos observar en la práctica.